la bienvenida al doctor Santiago Basabe. Es un conocido politólogo, es investigador de la Flaxo, es director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. Doctor Basabe, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista, sus reflexiones sobre este tema que se comenta mucho en Ecuador, la posibilidad de que se apruebe el sí en la pregunta más importante de esta consulta popular, la pregunta D, y que con esto se entregue un cheque en blanco a Daniel Noboa. Bienvenido. Su micrófono, por favor. Dos aclaraciones. Muchas gracias. Dos aclaraciones. Primero, la primera es que ya no soy presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, y la segunda es que soy profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Perdóneme por el error en ambas cosas. Es la en ambas cosas, sí. El tema de la Asamblea Constituyente es, en alguna medida se lo ha mencionado, es una posibilidad, no de que exista una nueva constitución, sino de dar paso a un proceso de elección de asambleístas constituyentes. Nada más que eso en este momento. Eso es lo que vamos a decidir el día domingo. Deseamos ir a un proceso de elección. Y ese proceso de elección, que será en 2-3 meses, seguramente, inicios del próximo año, va a tener con toda seguridad a un partido de gobierno importante en el proceso de elección, pero va a tener también un partido de oposición importante, que es la Revolución Ciudadana. Es decir, a diferencia de lo que fue la Asamblea Constituyente del 2008, donde lo que fue Alianza País en ese momento, ahora Revolución Ciudadana, capturó cerca del 80% de las bancas en lo que sería la Asamblea de Montecristi, eso difícilmente se reproduciría en el caso de una nueva constitución. Probablemente, no con seguridad, pero probablemente entre Revolución Ciudadana y ADN se disputarán cuál es el que tiene la mayoría legislativa en esa constituyente. Y si esa mayoría le corresponde a ADN, al partido de gobierno, seguramente la representación de la Revolución Ciudadana va a ser muy importante. No van a existir, o serán pocos los actores que existan desde otros partidos o movimientos políticos, desde luego, pero creo que visto de esa forma, tampoco para ADN, en el caso de que tenga la mayoría, que tampoco es una cuestión segura, le va a resultar tan fácil tomar todas las medidas que eventualmente se pueda pensar que tienen en el guión político. Efectivamente, como ustedes decían, no se conoce a profundidad, ni siquiera superficialmente, creo, cuál es la propuesta del gobierno. Asumo que la estrategia de ellos es comentar sobre esos temas luego del domingo, pero al menos lo que se conoce al día de hoy es muy poco, y sobre eso poco que se conoce vamos a tener que decidir el día domingo. Doctor Basabe, muy buenos días. Según su experiencia, según sus lecturas, sus análisis, ¿qué busca el gobierno nacional con este planteamiento y esta propuesta de instalar una asamblea constituyente para diseñar una nueva constitución? Hemos escuchado algunas versiones de que en definitiva la constitución actual es una camisa de fuerza para el combate a la criminalidad, a la narcodelincuencia, pone una serie de límites a la inversión, de que es una constitución correísta, que es necesario refundar de alguna manera el país. ¿Considera usted que efectivamente la constitución actual es causa de todas estas limitaciones para una mejor gestión, en este caso de el Estado? Y como le decía un principio, ¿qué realmente está detrás del gobierno? ¿Cuáles son los intereses, las intenciones del gobierno? O sea, yo creo que parcialmente es verdad. No sé si tanto en el tema de la inseguridad se le pueda endosar la responsabilidad a la Constitución, pero sí es una Constitución altamente ideologizada. Cito solo un artículo, el artículo que habla sobre el proyecto de desarrollo del país. Dice que el desarrollo del país está atado a la idea del buen vivir. Es decir, para generar desarrollo económico fundamentalmente en el país tenemos que estar vinculados a un concepto profundamente ideológico. No quiero decir que sea positivo o negativo, pero profundamente ideológico.
Y una constitución tiene que, en la medida de lo posible, generar amplios espacios para que gobiernen con la misma constitución los de derechas y los de izquierdas y los de centros. Pero una constitución donde marca temas como este, por ejemplo, que no es menor, porque de ahí está anclado toda la estructura económica, me parece que es necesario cambiar. Una concepción sobre el manejo de los sectores estratégicos prioritariamente entregado al Estado es una concepción previa a la caída del muro de Berlín. Yo creo que eso es necesario cambiar. Creo que es necesario cambiar esta cosa. Le pido a la audiencia disculpas por lo que voy a decir, pero esta cosa tan ridícula de tener 5 poderes del Estado. Eso es una cosa ridícula. Eso no existe en ningún país del mundo. Eso existe acá y existe en Bolivia. Entonces, tener 5 poderes del Estado es una cosa ridícula, abiertamente, y hay que cambiar. O tener la muerte cruzada, que es una figura que viene de los regímenes o de las formas de gobiernos parlamentarias y no presidencialistas como la nuestra, que es otra ridiculez. Eso es necesario cambiar. El problema, yo creo, no es qué es lo que hay que cambiar, que yo creo que hay que cambiar muchas cosas, sino que el momento político no es el que se debería dar a partir de discusión, de acuerdos entre actores políticos, entre actores sociales de cara a ese cambio. Eso no existe ahora mismo. O sea, de hecho, el domingo vamos a decidir si vamos o no a una nueva constituyente, y buena parte de la población, al menos por intuiciones, no tiene mucho interés en lo que va a decidir. Y en función de esa decisión poco interesada del domingo, eventualmente vamos a ir a una asamblea constituyente. Eso sí me parece preocupante. Entonces, no creo que la constitución como tal sea responsable de todos los desaciertos que pueda tener el gobierno. Evidentemente que no lo es. Hay muchísimas cosas que el gobierno podría haber hecho mejor hasta ahora con esta constitución. Evidentemente que sí. Y que el gobierno está utilizando la constitución para endosar ciertas responsabilidades que le son propias, pero yo creo que eso es innegable, como trasladar responsabilidades aparentemente a la Corte Constitucional, cuando la Corte Constitucional en los temas a los que el gobierno le trata de trasladar responsabilidad, la Corte no tiene absolutamente nada que ver. Eso es real. Pero también es real, yo creo que la Constitución necesita cambios y necesita cambios importantes. La gran discusión es, ¿esos cambios implican una nueva Constitución o se los puede hacer bajo reforma? Ya, ese es otro tema. Pero yo creo que para un caso o para el otro, desafortunadamente, ahora mismo no hay un escenario de discusión, de diálogo, de algunos niveles de acuerdos para poder llegar a una asamblea constituyente, como me daría la impresión que es lo que va a suceder a partir del día domingo en función de lo que han señalado las encuestas, que como sabemos en el país, cuando vemos una encuesta hay que ver de quién viene la encuesta, y en función de quién viene la encuesta hay que sacarle puntos o restarle puntos al gobierno de turno, porque desafortunadamente así se manejan las encuestas en el país, en función de intereses políticos específicos que son los que financian las encuestas, casi sin excepción. Doctor Basabe, usted se refirió en esta intervención al buen vivir y no sé si se ha percatado, pues usted por supuesto que no, pero la gran mayoría de ecuatorianos no ha leído menos con detalle lo que es la letra chica de esta consulta popular, los anexos, y en los anexos, en el acápite en el cual se trata sobre la pregunta para establecer que los partidos y movimientos políticos se financien con sus propios aportes y los de sus simpatizantes, se cita el buen vivir en los argumentos justificativos para retirar estos fondos que se dice o se sugiere serían destinados a fines sociales. Se expresa literalmente para planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Nos hemos preguntado y hemos preguntado a algunos analistas si esto se trata de un gazapo, se lo hizo intencionalmente dentro de las motivaciones para esta pregunta en la forma en que lo presentó el gobierno nacional.
O sea, seguramente se lo hizo intencionalmente, pues porque las preguntas tienen que estar fundamentadas en función de lo que dice la Constitución. Y como la Constitución del Ecuador tiene esta particularísima expresión, esta idea política del buen vivir, al gobierno a este o a cualquier otro, para que la Corte Constitucional le pueda aprobar sus preguntas, tenía que fundamentarse en eso. Claro, del buen Más vivir no allá es de que, solamente un par de palabras, significa un concepto de carácter político ideológico. por supuesto, y muy profundo. Y me parece que, y no estoy, ojo, no estoy minimizando el concepto de buen vivir. Lo que estoy diciendo es que un concepto con una carga ideológica tan fuerte no puede estar en una constitución. No estoy diciendo que esté bien o mal la idea o el concepto del buen vivir. Insisto, lo que estoy diciendo es que un concepto que tiene una carga ideológica profunda y que por tanto obviamente no es superficial, no lo es, no puede determinar el desarrollo económico de un país. Digamos que el buen vivir no tiene una orientación, para que se entienda el contexto, digamos que el buen vivir no tiene una orientación hacia la izquierda como lo tiene, sino que tiene extremadamente hacia la derecha. Es un concepto libertario, digamos. También estaría muy mal que esté dentro de una constitución. O sea, una constitución en general se procura que sea un conjunto de reglas lo más generales posible, lo más amplias posible, de cara a que cada gobierno, independientemente de su orientación, medianamente pueda maniobrar en función de esa constitución. Eso no tiene nuestro país. De hecho, y esto no es una formalidad nada más. Si se compara en términos de extensión, tener una constitución de más de 400 artículos da cuenta que no es una constitución general, sino es una constitución particularísima. Pero de eso a pensar que este sea el mejor momento para hacer una nueva constitución, a mí al menos me dan serias dudas de que eso sea así. Ahora, doctor Basabe, uno de los temas que preocupan a diversos sectores es la posibilidad de que esta nueva Asamblea Constituyente diseñe una constitución, una nueva constitución en la que se ponga una serie de límites a los derechos, porque otra de las cosas que se ha dicho es que es una constitución demasiado garantista y que no permite actuar o no le ha permitido al gobierno actuar en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. ¿Considera usted o cuáles considera usted que son los límites precisamente cuando hablamos de garantía de derechos? Mis objeciones a la Constitución no tienen que ver tanto con los derechos. Yo creo que el problema no pasa por ahí. El problema pasa con los temas que hemos discutido, la estructura económica de la Constitución, que me parece que sí genera algunas restricciones. Tampoco es que porque la Constitución en la parte económica está como está, el país no puede progresar y que hay un vínculo indisoluble entre los dos. No, tampoco es así. Por supuesto que no. Pero sí creo que hay cosas en la parte económica que hay que cambiar, hay cosas en la estructura política que te mencioné hace un momento que se tienen que cambiar. Pero en el tema de derechos me parece que no es el punto de discusión profundo, de fondo. Yo creo que ahí es una cuestión ya de que el gobierno trata de colocar ese tema de cara a empujar el proceso electoral. Más allá de algunas cuestiones que no creo que se debería limitar, sino discutir quizás un poco más en detalle porque no son temas simples. Por ejemplo, la justicia indígena. No digo que hay que eliminar la justicia indígena, no, pero quizás establecer ciertos lineamientos de dónde empieza y dónde termina. La Corte Constitucional ha marcado algunas ideas, evidentemente que le ha servido al país para el tema de la justicia indígena, pero quizás ahí hay un tema de discusión, insisto, no para eliminar. Pero en general, yo creo que por el lado de los derechos no es tanto el problema de la Constitución, sino más bien por estas cuestiones más económicas y políticas.
Pero como usted manifiesta, lo que preocupa es si es que efectivamente va a ir por ahí la discusión o por dónde mismo va a ir la discusión de cuál debería ser la nueva constitución que rija al Estado ecuatoriano. La coyuntura actual, ¿qué le dice a usted? Hemos escuchado algunas opiniones de algunos voceros con algunas ideas que se han manifestado, que abordan el tema del IES, abordan el tema de los derechos, abordan el tema del debido proceso, del hiperpresidencialismo, de la gratuidad o no en la educación superior. Entonces, es muy difícil discutir cuando no hay efectivamente claridad respecto de hacia dónde quiere ir el gobierno, pero ha habido algunas menciones por parte de algunos analistas y voceros cercanos a esa línea de ADN. Así es, pero no una discusión profunda. Por ejemplo, en un tema que planteaste, el hiperpresidencialismo, la Constitución del Ecuador no es hiperpresidencial. No lo es. No lo es. Hay factores de contexto que marcan que unos presidentes sean más poderosos o más fuertes que otros. Claro que sí, pero son los factores de contexto, no la Constitución, en lo de fondo. Por ejemplo, Correa fue un presidente con muchísimo poder con la Constitución del 2008. Y con la misma Constitución del 2008, Moreno terminó contando los días para no caerse. Y es la misma Constitución. Y Lasso no pudo terminar su periodo. Y es la misma Constitución. Entonces el problema de la fuerza de los presidentes no tiene que ver, me parece, en el caso ecuatoriano, con la Constitución, sino con factores de contexto. ¿Marca una diferencia Correa, Moreno y Lasso en términos constitucionales? No, porque son las mismas reglas. Lo que marca una diferencia es que Correa tuvo una amplia mayoría legislativa, que no tuvo Moreno, que no tuvo Lasso. Entonces no es un tema de constitución. Y Correa tuvo una buena parte de su periodo con mucha bonanza económica, lo que no tuvo Moreno y lo que no tuvo Lasso. Entonces no es un tema de constitución. Entonces yo sí creo que hay que hacer cambios a la constitución, pero tampoco se puede atribuir todas las deficiencias de los gobiernos solamente al diseño constitucional. O sea, me parece que ese es un argumento entendible, no digo que justificable, pero entendible desde los actores políticos que están en el poder. Pero la Constitución, doctor Basabe, abre un umbral, y el umbral que en algunos aspectos abre la Constitución de Montecristi es bastante amplio, lo que ha servido justamente para esas manifestaciones e interpretaciones políticas. Está por allí, por ejemplo, el tema de la rectoría del Ejecutivo en todas y cada una de las áreas del quehacer nacional, que fue interpretado como lo hizo, y quedó por allí algún documento grabado por parte del presidente Correa, de que él, en definitiva, no solamente era el rector, él tenía la atribución de mandar en todas las áreas. Sí, pero el punto relacionado con esto y que discutíamos antes es que el Ecuador vive en una forma de gobierno presidencial, como toda América Latina, y las formas de gobierno presidencial tienden a que el Ejecutivo tenga más atribuciones. Porque así es el modelo. El modelo parlamentarista muy europeo, las atribuciones prioritariamente están en el Congreso, o el Parlamento, o la Cámara de los Comunes, del Bundestag, dependiendo del país. Pero en los modelos de acá, los presidentes son los que tienen la batuta. No digo por esto que no sea importante el Poder Judicial ni el Legislativo, por supuesto que son importantes. Pero lograr un equilibrio perfecto es muy complicado, y en general los presidentes de América Latina suelen estar imbuidos de una mayor cantidad de atribuciones constitucionales. Insisto, lo que marca la diferencia es en qué medida tienes una legislatura muy favorable al gobierno, en qué medida el análisis, el estado económico del país te es más o menos favorable. Pero mira que esas son dos cosas que no tienen que ver con la Constitución. Entonces, nuevamente, la Constitución tiene cosas importantes que hay que cambiar, sí. ¿Y esto explica por completo muchas deficiencias del gobierno? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Hay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer sin que tenga relación con la Constitución. El gobierno tiene ministerios con 30% de ejecución presupuestaria al día de hoy.
Ay, la Constitución no tiene nada que ver, es una falta de gestión tuya, de tus ministros. ¿Qué responsabilidad puede tener ahí la Constitución? Ninguna. Que tengas el nivel de asambleístas que tiene el gobierno, pero también la oposición, ¿qué tiene que ver con la Constitución? Nada, es la ausencia de partidos políticos. Entonces yo sí creo que hay un debate bien interesante que debería tener el país sobre las posibles reformas o no de la Constitución y que lamentablemente no se ha dado. Que tendrá que venir si es que gana el 100 la pregunta D. Ahora, Ojalá sea así. doctor Basabe, en nuestra modesta comprensión, lo que hará la consulta popular será marcar una ruta con una meta muy importante, que es cambiar esa Constitución de Montecristi. Eso es lo realmente importante de esta consulta. Las otras preguntas tienen una importancia relativa, pero no dejan de ser accesorias. De allí que debemos pensar en las posibles derivaciones que podrían darse ante el triunfo de la pregunta D, además de la incertidumbre que generará en el país en un periodo de aproximadamente 3 años. Sí, las otras preguntas son bien importantes también. La pregunta de quitar el financiamiento a los partidos políticos es una pregunta clave. Uno escucha, los partidos políticos no funcionan bien, que es cierto, y hay que quitarles los recursos. Suena bien al oído, pero es una decisión muy peligrosa para el país, extremadamente peligrosa. Porque lo que se dice es, sin recursos del Estado, los partidos que se van a eliminar. Y no es así, porque funcionan en alguna medida igual que una empresa. Van a buscar otras fuentes de financiamiento. Y esas fuentes de financiamiento al día de hoy en Ecuador y en buena parte del mundo ya no está en los adherentes, en los afiliados, en los simpatizantes. Las fuentes alternas están en el narcotráfico, están en la minería ilegal, que ya financian buena parte de la vida política del país, ya la financian. Lo que haría esto, eliminando el escaso control que hay, eliminando ese poco control, es que esos recursos ilícitos se infiltren aún más en la política del país. Entonces, esa es una pregunta muy, muy delicada, que desafortunadamente se suena bien al oído. Y la otra de de reducir el número de asambleístas, lo mismo. Porque lo que se trata de posicionar es, vamos a reducir los asambleístas y eso va a mejorar la calidad de la asamblea. Y no tiene nada que ver. Es como que la persona está enferma de gastritis y te toma psicofármacos, medicamentos para la depresión. La enfermedad es una y tú estás curándolo con otra cosa. El problema de fondo que tiene lo político el país es que tiene demasiadas organizaciones partidistas. Ese es el problema y a nadie le interesa tocar eso. Ni al gobierno, ni a la Revolución Ciudadana, ni a ningún actor político. A ninguno le escucharás de esa reforma, que esa sí es la clave. Pero eso no les conviene, a nadie, porque políticamente conviven bien. Entonces, tanto la del financiamiento como la de reducción de asambleístas son preguntas que básicamente van a empeorar el funcionamiento del sistema político, pero que suenan bien, que son muy vendibles electoralmente y que seguramente van a servir para alar el sí, no solo en esas preguntas, sino también en el de la Asamblea Constituyente, que es el interés del gobierno ahora mismo. Ahora también hay mucha discusión sobre la idea de si se debe o no reducir el número de asambleístas. Hay posiciones políticas que sugieren que efectivamente la Asamblea Nacional poco hace o poco cumple con las expectativas ciudadanas y lo que realmente necesita el país. Se habla además de corrupción y de otras circunstancias, y que en este sentido es mejor reducir, dice, hemos escuchado y hemos leído, sobre todo a través de las redes sociales, ¿para qué vamos a pagar a tanta gente que está haciendo poco o nada? Y en ese sentido es mejor tener menos asambleístas. Y este es el tema económico, pero también políticamente, ¿cuáles serían los efectos y las incidencias cuando se habla de reducir el número de asambleístas aquí en el país? Añadiría, doctor Basabe, antes de escucharle, preocupaciones que surgen de provincias como la de la SUAY, que nos sentimos abandonados, que nos sentimos víctimas del centralismo. No es un decir, esto lo vemos diariamente en los hechos. El hecho de estar potencialmente representados por un solo asambleísta no resulta nada atractivo. Sí, desde luego, desde el lado económico, si la asamblea no cumple con sus funciones, lo cual es verdad, si la calidad de los asambleístas no es de las mejores, lo cual también es verdad,
Y el razonamiento es, entonces bajemos para ahorrarnos, entonces eliminemos la asamblea mejor, pues, y ahí nos ahorramos más. Y le entregamos al presidente de momento que él mismo haga las normas y nos ahorramos más plata. Es ridículo lo que digo, ¿verdad? Como ridícula me parece que es una argumentación puramente economicista de decir, como no hacen bien, reduzcamos el número. Porque además, si se observa comparativamente con América Latina, por cada 100.000 habitantes, la Asamblea del Ecuador es de las más pequeñas de la región. No es una asamblea grande, es una asamblea muy pequeña, muy pequeña. Entonces, por ahí me parece que no hay un argumento de fondo. Y en el plano político, que es lo más importante, el grave riesgo es que el vínculo entre el legislador o el mandatario, independientemente de que funcione o no funcione, que ese es otro problema, con la población se va a hacer mucho más tenue. La posibilidad de vincular al elector con el asambleísta va a ser más distante porque un asambleísta va a representar a más gente. Y eso va a traer más problemas de los que ya tenemos ahora. Si Azuay se siente poco representado con el número de asambleístas que tiene ahora, lo será mucho menos si va a tener solo uno. Y casi el 50% de las provincias se quedarían Y la solamente gran como un mayoría de las asambleísta. provincias, entonces, exacto, entonces el problema político es profundo. Pero claro, Sí. escuchado... Permítame, doctor Basavi, perdone la interrupción, pero quisiéramos aportar con este gráfico muy importante de la empresa cuencana Data País. ¿Cuántos asambleístas tenemos cada 500.000 habitantes? Y allí está el gráfico de Latinoamérica, Ecuador. Realmente, como usted lo acaba de señalar, Así es uno de los que menos tiene. Así es. Entonces, solemos decir, y qué bueno que esté ahí en pantalla la imagen, solemos decir que hay países donde las legislaturas funcionan bien, donde hay buena discusión, y el país referencial es Uruguay. Mira la posición de Uruguay, es una legislatura enorme para un país de 3 millones de habitantes. Entonces el problema no tiene que ver con el número de asambleístas, tiene que ver con la calidad de los asambleístas. Y eso no se mejora disminuyendo el número de asambleístas. Eso se mejora teniendo partidos políticos que formen a los que van a ser asambleístas. Y sobre la reforma política de los partidos, nadie dice una palabra, ni el gobierno ni la oposición. Ese sí es el problema. Ese sí que es el problema. Que no tenemos actores políticos profesionales. Y el actor político profesional no se hace en la universidad. No hay que tener doctorado para ser un buen político. No, hay que ser político de carrera. Y la universidad, entre comillas, para ser político de carrera son los partidos, no la universidad. Entonces, ¿y a qué me refiero? Esta idea de pedir títulos universitarios a los asambleístas para que puedan llegar es una idea medieval. En la Edad Media se pedía títulos nobiliarios o estudios para acceder a los cargos públicos. Ahora no, en ningún país del mundo se exigen títulos. ¿Es muy laxo pedir solo 18 o 21 años? Sí, pues así es la democracia, así es. Bien, el tiempo Y hay países que teniendo requisitos como estos, de solamente la edad, funcionan bien o relativamente bien. Pero es porque tienen partidos políticos que le forman a la gente, que es lo que no tenemos. Esa es la discusión de fondo que, insisto, lamentablemente no hay interés de ninguna organización política por generar un cambio en ese nivel. El tiempo se nos va agotando, doctor Basabe, sin perjuicio de que Rosana seguramente tendrá alguna pregunta más. Yo quisiera solicitarle a usted una sugerencia para nuestros oyentes para un voto no inducido por la propaganda, para un voto empoderado en la realidad, en el futuro del país, en lo que dice además esta invitación para la consulta popular cuando estamos a 2 días de entrar en el silencio electoral y en ese periodo de reflexión. Yo creo que es dimensionar no solo lo que suena bien al oído, sino las consecuencias que eso puede traer. Las consecuencias que eso puede traer. Si reduzco el número de asambleístas, ¿va a haber un ahorro, digamos, entre comillas? Sí, sí va a haber. Pero eso en el mediano plazo va a ser mejor para mi provincia, para mi país. Tengo muchas dudas.
Quitarle el financiamiento a los partidos va a traer una reducción de egresos del Estado, sí, por supuesto. Pero eso le traerá consecuencias mejores al país a mediano plazo, dudo mucho. Tener una asamblea, echar abajo la Constitución de Montecristi, ¿es una buena idea en el corto plazo? Sí lo es. Pero bajo el contexto político de ahora, ¿vale la pena? Me parece que no. Entonces, yo creo que si nos detenemos un poquito a conversar, a pensar, a discutir en las familias, en los diferentes grupos sociales, ojalá la gente tengamos una idea de que lo que a veces resulta bueno, interesante en el corto plazo, luego nos lleva a consecuencias bien complicadas de las cuales es muy difícil salir. Una vez que llegas a eso, dar la marcha atrás es muy complicado. Y quizás finalmente, doctor Basabe, ¿cuáles son las posibilidades de una real participación de los más diversos sectores sociales, políticos, indígenas, campesinos, etcétera, 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 en la construcción de una nueva constitución en la coyuntura actual y en cómo se constituiría y cómo se conformaría esta asamblea constituyente en caso de que haya el voto favorable el próximo domingo? Yo creo que es poco probable, porque seguramente si es que se da la constituyente va a ser una constituyente de ADN y de RC. O sea, es difícil esperar que la conformación en términos de fuerzas legislativas sea distinta a la asamblea de ahora. Entonces será una constitución bipartidista, donde no veo muchos espacios para que ni ADN ni RC capturen a diferentes sectores sociales para que integren esa asamblea constituyente. Entonces, en ese aspecto, mayor diversidad de opiniones y de visiones, difícilmente yo creo que se va a encontrar en esa asamblea. ¿Y usted considera que realmente hay una diferencia ideológica importante en lo que aspira ADN y la Revolución Ciudadana respecto de lo que debería ser una nueva constitución para el Estado ecuatoriano, luego de haber conocido cómo gobernó el expresidente Rafael Correa? Le acabamos de escuchar también hace no mucho diciendo que efectivamente debemos ir hacia una nueva constituyente, cuando vemos que algunos representantes de la Revolución Ciudadana están ya prácticamente en campaña para conformar esta asamblea, pero quizás la pregunta es, ¿hay realmente diferencias entre estos dos movimientos de cara a lo que debería ser una nueva constitución y si es que realmente va a ser oposición la Revolución Ciudadana frente a ADN? Esa es una pregunta bien difícil de responder porque el gobierno no tiene una visión política muy clara. O sea, uno en principio podría decir la visión de ADN es una visión bien distinta ideológicamente para términos de conformar la constitución de lo que es la Revolución Ciudadana, pero eso no es muy claro. Y si es que las dos fuerzas políticas van a llegar a la asamblea para aprobar la nueva constitución, van a necesitar los votos mutuamente y ahí van a tener que llegar a acuerdos. Y es sorprendente además que RC esté en la línea de cambiar la constitución que es una impronta de ellos, básicamente, fundamentalmente de la RC, porque esa constitución es de ellos, tuvieron el 80% de bancas. Entonces, si es que se da la constituyente, yo creo que lo que va a haber es acercamientos mutuos, arreglos político-partidistas. ¿En qué orientación y en qué dirección? Es difícil saber. Y es difícil saber porque ADN no tiene una visión política clara. Y con esto cierro. Y por eso decía, yo creo que sí hay que cambiar la constitución, pero cuando tengamos un panorama un poco más cierto, y no es el que tenemos ahora. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias. Buen día. Declaraciones del doctor Santiago Basabe, politólogo, académico de la Universidad San Francisco de Quito. Son las 8:07. Data País, una plataforma 100% digital con estadísticas de